Hola, queridos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. En este día miércoles estamos una vez más para continuar con el estudio del libro de Hechos. Es mi deseo que Dios les esté bendiciendo y podamos aprovechar este tiempo que el Señor nos da para eh, meternos en la palabra del Señor. Vamos a orar a Dios que Él nos guíe en este día. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús el poder estar en este día juntos, Señor, para poder abrir tu palabra. Queremos rogarte que sea tu palabra la que nos hable, que podamos aprender y escudriñar las escrituras de tal forma que podamos adquirir la sabiduría que necesitamos para poder vivir como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y ayúdanos, Señor, eh, en la clase de hoy, Señor, que tú nos estés dirigiendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, habíamos quedado para hoy que les iba a pasar las preguntas. Eh, las vamos a poner ya las preguntas para que ustedes después las hagan tranquilos en casa. Y bueno, vamos a tratar de ver pregunta por pregunta para más o menos, si no se acuerdan de alguna, como para refrescar un poquito la memoria. Bueno, vamos a ver primero entonces el cuestionario de preguntas. Aquí le voy a pasar yo, son 10 preguntitas. Ahí están las preguntas, se pueden fijar. No sé si ya aparece. Ahí va a aparecer, un segundito. Quiero que las vean, así puedo ir hablando sobre el cuestionario. Así que, bueno, bueno, la pregunta uno, la pregunta uno del cuestionario es ¿por qué dos razones claves, por qué dos razones fue clave el día de Pentecostés para la iglesia? ¿Mm? ¿Por qué dos razones fue clave el día de Pentecostés para la iglesia? Y ahí tenemos que leer dos pasajes que serían Hechos 2, 2 al 4 y Hechos 2 del 9 al 11. La primera respuesta está bastante clara de esta pregunta, que es el primer pasaje, o sea, Hechos 2 del 2 al 4. Pero la segunda, que dice Hechos 2 del 9 al 11, eso van a tener que elaborarlo un poquito y darse cuenta ustedes por qué fue clave el día de Pentecostés. Leyendo esos versículos, ustedes se tienen que dar cuenta por qué fue clave este día de Pentecostés para la iglesia. La segunda pregunta es, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Hechos y qué parte del Nuevo Testamento enlaza? Bueno, después ustedes la elaboran, ¿no es cierto? Es fácil, la pregunta no es difícil. La número 3 dice, ¿cuáles son los dos apóstoles principales cuyas actividades dominan la primera parte y la última parte del libro? También es una pregunta fácil. 4. ¿A quién se atribuye la autoría del libro de Hechos? ¿Y cuál es el otro libro que escribió el autor de Hechos? Indique la fecha aproximada en que se escribió el libro. Pregunta 5. Enumere y describa
dos pasajes del libro de Hechos que muestren al escritor como compañero de viaje de Pablo. Ahí hay un cuadro, ¿no es cierto?, que ustedes lo pueden ver en los videos anteriores. Están todos los videos, así que pueden verlo. Después, pregunta 6, enumere los propósitos del libro de Hechos. Ahí puse yo un cuadro también que dimos. Vamos a bajar un poquito. Pregunta 7 sigue. ¿Qué perspectiva da el escritor en el libro de Hechos acerca del alcance del reino de Dios? También es un cuadro que nosotros vimos en uno de las clases pasadas. Pregunta 8. ¿A quién está dirigido el libro y qué función se cree que cumplía esa persona? 9. ¿Cuál es el propósito de las apariciones de Jesús luego de su resurrección durante los 40 días posteriores? Eso también hicimos un cuadro. Y la pregunta 10, ¿qué necesitaban los discípulos para poder extender el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio? Eso lo pueden leer en Hechos 1.8 y se van a dar cuenta. Bien, el próximo miércoles, una vez que ustedes tengan las respuestas, yo voy a ir dando las respuestas para que ustedes controlen y entre todos controlamos las respuestas. Háganlo tranquilos, después vemos la nota. Bien, vamos a continuar. Hoy vamos a continuar con el versículo 9 del capítulo 1 de Hechos, que nos habla a nosotros de la ascensión del Señor. Versículo 9, ¿no es cierto? Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La vida terrenal del Señor y su ministerio tuvieron sobre esta tierra un principio y un final, ¿no es cierto? Su vida terrenal había comenzado en un pesebre, pero no terminó en la cruz, sino terminó con su ascensión desde el Monte de los Olivos, y dice que una nube lo ocultó de los discípulos, ¿no es cierto?, cuando él ascendió. Pareciera, ¿no es cierto?, humanamente que su ministerio hubiera terminado con su muerte, ¿no es cierto?, humanamente, pero en realidad el ministerio del Señor recién terminó cuando Él asciende a los cielos. En el versículo 10 y 11 nosotros podemos leer que hay ahí la presencia de dos hombres, dice, dos varones vestidos de blanco, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos hombres de vestiduras blancas le informaron a los discípulos, ¿no es cierto?, que Jesús ya no iba a tener más apariciones como había tenido hasta ese momento,
Sin embargo, ellos no deberían concluir que su ministerio había terminado en ese momento, sino que su ministerio continuaba a través de la obra del Espíritu Santo. Ya habían ellos recibido la orden de continuar el ministerio, ¿no es cierto?, en el poder del Espíritu Santo. Jesús ya le había dicho. Y los dos hombres le informaron a los discípulos que Jesús vendría de la misma forma que él había ascendido, el Señor iba a volver. Lucas ha establecido, si ustedes leen desde el versículo 6 al 11 de este capítulo 1, nosotros podemos ver la esencia del relato del reino tal como se manifiesta en todo el libro de Hechos. Los discípulos tenían que hacer la obra del reino y esa obra del reino era el testimonio que ellos iban a dar en el poder del Espíritu Santo mientras aguardaban el regreso de Jesucristo. Yo hice un cuadrito aquí para que ustedes lo vean. Un segundito hasta que